Dice la Escritura, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me deshonran serán tenidos en poco. Esto fue dicho al sacerdote Elí, que honraba a sus hijos más que a Dios, y honraba a los hombres impíos más que a Dios, no porque fueran sus hijos, sino que eran hombres impíos, porque aunque no fueran hombres impíos, no se debe honrar al hombre más que a Dios, sino a Dios por encima de todas las cosas. Porque este es el primer mandamiento. Amarás a Jehová el Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento se quebranta cuando el hombre honra al hombre más que a Dios. ¿Y cómo es que el hombre honra al hombre más que a Dios? Dándole al hombre privilegio más que a Dios, dándole al hombre el gusto más que a Dios, obedeciendo al hombre más que a Dios, complaciendo al hombre más que a Dios, mirando al hombre más que a Dios. Por eso dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, no en el hombre. Y cuando dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, es porque el hombre se va a levantar para que se pongan los ojos en el hombre. Es porque el hombre va a tratar de hacer que el hombre haga lo que el hombre quiere. Y cuando el hombre mire esto, va a quitar sus ojos de Dios. Y por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque aquel que confía en el hombre deja de confiar en Dios. Aquel que pone su mirada en lo que el hombre dice, quita su mirada de Dios. Y por eso el Señor maldice esto. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hace sus obras por la fuerza del hombre. Hace sus obras por el pensamiento del hombre. Hace sus obras por el designio del hombre. Y así aquel hacía las obras por honrar a sus hijos. Y él lo que tenía en cuenta era que ellos ministraran en el santuario. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. No tenía en cuenta la fidelidad, no tenía en cuenta el corazón, no tenía en cuenta realmente a Dios. Lo que tenía en cuenta era un estatuto que él, según él, tenía que cumplir, y según él, tenían que ministrar sus hijos, y no era así. Así acontece hoy con muchos que son llamados líderes y ponen a sus hijos como líderes, lo cual Dios no ha mandado, porque Dios no escoge hombres por nombre. Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a un pueblo porque se llame de un nombre. Dios no escoge a hombres porque sean de una tribu. Dios no escoge a hombres por un linaje. Dios escoge a hombres que sean conforme a su corazón, porque dice, yo honraré a los que me honran. No es que el Señor honrará a un grupo de personas por sus nombres. No es que el Señor honrará a un grupo de personas por sus títulos. No es que el Señor honrará a un grupo de personas por su linaje. Como muchos hoy que no conociendo el corazón de Dios dicen que Dios tiene preferencia con un supuesto pueblo de Israel, lo cual no es así. Porque aquel que no honra a Dios dice que será deshonrado por Dios. Así dice la Escritura, yo honraré a los que me honran, y los que me deshonran serán tenidos en poco. O sea, esto es una deshonra. Dios no pensará en ellos, Dios no los estimará, sino que Dios los tendrá en poco, no en más, sino en poco. Los que honran a Dios son aquellos que le temen y le creen. Y aquel que no cree en Jesucristo, empezando por allí, no puede honrar a Dios, porque nadie puede honrar a Dios fuera de Jesucristo, porque esto es negar a Dios, esto es hacer a Dios mentiroso. El que niega al Hijo le hace mentiroso, y así con todo, el que niega la verdad del Hijo, la revelación del Hijo, la voluntad del Hijo, la orden del Hijo, le hace mentiroso, porque así dice la Escritura, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. La única honra que recibe Dios es aquella que se le hace a través del Hijo, pero la honra que se le hace a través del Hijo no es acerca de nombre ni de palabras que digan yo creo en el Hijo y yo honro al Hijo. No se trata de palabras, se trata de una honra con su vida, porque la honra viene con el obedecer los mandamientos del Hijo. La honra viene con obedecer las órdenes del Hijo a través del Espíritu del Hijo, porque dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, y el Espíritu de Cristo es el que nos da las órdenes de Cristo. El Espíritu de Cristo es aquel que
que nos da las órdenes que donde nos lleva Cristo y a donde nos dirige Cristo. Este es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es de nombre. La orden de Cristo no es de nombre. La voluntad de Cristo no es decir yo creo en Cristo, sino las órdenes del Espíritu del Hijo y la dirección, la guianza del Espíritu del Hijo. Por eso dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. No es el que dice, yo amo a Cristo, yo amo a Jesucristo. No, sino el que tiene sus mandamientos y los guarda. El que tiene sus órdenes. El que es dirigido por el Espíritu del Hijo. Este honra al Hijo. Y si aquella orden va en contra de su voluntad, la ejecuta y honra al Hijo. Pero si la orden del hombre va en contra de la voluntad de Dios y el hombre ejecuta su propia orden y hace su propia voluntad, el hombre deshonra a Dios. El hombre deshonra al Hijo. Y por eso dice que honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquel que deshonra al Hijo por sus propias órdenes, por sus propios placeres y por sus propios gustos, recibe el enojo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cuál es la fe que no agrada a Dios? La fe ¿en qué? En no creer en que Dios me va a dar mis antojos. La fe en no creer en que Dios me va a dar mis gustos, mis sueños que yo les estoy pidiendo que van en contra de su voluntad, que Dios no me ha dicho que le pida eso y esa no es su voluntad para mí. No, esta no es la fe. Esta no es la falta de fe que no agrada a Dios. La falta de fe con la que no agrada a Dios es la falta de fe en sus órdenes, en sus palabras, en todo lo que Él manda, que va concerniente a lo celestial y que atenta contra todo aquello que sale del corazón del hombre. Esta fe, el no tener fe en esto, desagrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios me manda algo por su revelación y yo no lo hago, esto desagrada a Dios, porque yo no creo lo que Él me está diciendo, porque yo no creo que aquello verdaderamente va a ser beneficioso para mi alma, para mi hombre espiritual, porque yo lo que estoy buscando en ese caso es mi propio gusto, el gusto del cuerpo, y lo que estoy buscando en ese caso es la propia edificación del cuerpo. Estos son los que deshonran a Dios, los que se honran a sí mismo. Honrarse a sí mismo es honrar al hombre. Creer en sí mismo es creer en el hombre. La maldición que recae sobre todo aquel que cree en el hombre, recae sobre todo aquel que cree en sí mismo, porque él es hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, que confía en sí mismo. Este es necio. El que confía en su propio corazón es necio, y sobre él recae la maldición. Y este se honra a sí mismo más que a Dios. Honra a su familia más que a Dios. Honra a sus amistades más que a Dios. Honra a la sociedad más que a Dios. Honra a los presidentes más que a Dios. ¿Por qué? Porque estima más a los hombres más que a Dios, y busca el aplauso del hombre y busca la complacencia del hombre más que la complacencia de Dios. Y siendo así, no honra a Dios, sino que honra su propia vida. Y por eso fue el que el Señor dijo que se negare cada uno a sí mismo. Niéguese cada uno a sí mismo si verdaderamente quiere seguir a Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso fue lo que dijo el Señor. Negarse a sí mismo es negarse a su propia voluntad, negarse a su círculo social, negar incluso el agrado de los demás para recibir el agrado de Dios. Por eso es que solamente los que se nieguen a sí mismos pueden agradar a Dios, y estos son los únicos que honran a Dios. De cierto, Dios ama a la humanidad, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios por la humanidad, que no quiere que se pierda ningún hombre, porque Él hizo al hombre no para que fuera al infierno, sino para que sea salvo todo hombre, sino para que todo hombre reciba el beneficio eterno que Dios tiene preparado para todo hombre, que no llega a corazón de hombre, no sube a corazón de hombre, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado. Pero el hecho de que Dios ame a la humanidad no quiere decir que Dios esté enamorado de las personas. Una cosa es amar la humanidad y otra cosa es el agrado de Dios, otra cosa es la estima de Dios hacia las personas. Y por eso es que dice, yo amo a los que me aman.
No a todos, no, amo a los que me aman. Una cosa es el amor por compasión para salvar, pero otra cosa es el agrado, la complacencia. Y este agrado lo reciben aquellos que realmente niegan sus propias vidas por el Señor. Estos honran a Dios. Pero si alguno dice, tengo que escoger entre hacer la voluntad de Dios y complacer a mi familia, y entre estas dos cosas escoge complacer a su familia, este deshonra a Dios por su familia. Si alguno dice, tengo que callar para complacer al hombre, pero si hablo, complazco a Dios. Si hablo, obedezco a Dios, pero si callo, complazco al hombre, y si callo, busco el agrado del hombre. Si calla, deshonra a Dios y honra al hombre. Y Dios deshonrará a los que lo deshonren, porque esta es la justicia. Dios no estima a ninguno que honre al hombre. Dios no estima a ninguno que honre al que es polvo y carne y que es pecador, porque dice que todos los hombres, pesándolos juntos igualmente en la balanza, pesan menos que nada. Dios no estima a alguien que honre la iniquidad del corazón del hombre. Dios no estima a alguien que aplauda la iniquidad del hombre. Si alguno aplaude la injusticia por complacer al hombre, si alguno aplaude la injusticia por complacerse a sí mismo, siendo esto injusticia delante de Dios, como aplauden muchos creyentes hoy en día, las obras de los artistas, las obras de los deportistas, las obras de los políticos, las obras de todo hombre de clase social que no son creyentes, que nunca han entregado su vida a Cristo y que no es la verdadera casa del Señor. Si alguno honra estas cosas, a Dios deshonra, y eso acontece hoy en día, y es común ver entre la sociedad cristiana que hoy se ha levantado, porque es una sociedad cristiana no dirigida por el Espíritu Santo. Es común ver todo esto. Esto es honrar al hombre. ¿Por qué? El Señor dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos, y mi madre y mi padre, cuando fueron allí buscándolo y le dijeron, allí están fuera tus hermanos y tu madre y te buscan, y él dijo, mirando a sus discípulos y señalándolos, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y les dijo, estos son mi madre y mi hermano y mi padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi padre. Y siendo así, el Señor honra a los que lo honran, no a los que lo deshonran. Y los que honran a los que deshonran a Dios, deshonran a Dios. Si yo aplaudo a un deportista, deshonro a Dios, porque estos son almas cautivas en sus pecados, almas aprisionadas en sus pecados, y el Señor nos mandó no a apretarle las cadenas a los presos, sino a sacarlos de sus errores, a sacarlos de sus prisiones, a sacarlos de sus engaños. Y hoy los creyentes honran a los presidentes y dicen, este presidente sí es bueno y este partido sí es bueno. Si dice la Escritura que los hombres, los presidentes de las naciones son llamados bienhechores por los hombres, y los hombres los estiman. Ellos ejercen autoridad y potestad sobre las naciones, son llamados bienhechores, pero no son bienhechores, sino que son malhechores, porque dice así, no confiéis en príncipe ni en hijo de hombre, porque sale de él allí su palabra, su aliento, y en ese mismo día desciende a la tierra, perecen sus pensamientos. Entonces, cuando el hombre confía en el hombre honra al hombre y el hombre deshonra a Dios. Cuando el hombre estima la obra del hombre, el hombre honra al hombre y el hombre deshonra a Dios. Desde su corazón ya lo está honrando, desde su propio pensamiento ya lo está honrando, desde la vista que tiene, ve con sus ojos que aquello es hecho bueno y agradable y aquello es bueno, y así, aunque no ejecute ciertas obras, pero allí lo ve y allí lo piensa, allí lo siente, en su corazón ya está deshonrando a Dios, porque la honra que se le da a Dios es la honra de las obras de Dios. Si alguno estima la obra de Dios en un hombre que ha recibido la verdadera gracia de Dios y cuyo espíritu ha sido transformado por el Espíritu de Dios, ha aprendido de Dios y verdaderamente es dirigido por Dios y verdaderamente honra a Dios más que a su vida, y alguno honra a este por honrar a este está honrando a Dios.
Porque la honra que se le da a Dios es la honra de su verdad. La honra de su verdad a través del hombre. La honra de haciendo su voluntad y la honra de honrar su verdad en el hombre. No la mentira de Satanás. Porque si alguno cree en el hombre y alguno aplaude al hombre, está aplaudiendo las obras de Satanás. Está aplaudiendo las obras del mundo. Está aplaudiendo las obras de las tinieblas. Y la verdad es la que se debe de honrar. Y la verdad es la que se debe de aplaudir. Y la verdad es Cristo. No hay otra. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Fuera de Él no hay verdad. Fuera de Él todo es mentira. Y siendo que el hombre honra la mentira, deshonra a Dios. Aplaude las obras de las tinieblas. El Señor nunca mandó a aplaudir al César. El Señor nunca mandó a aplaudir las obras de Herodes. El Señor nunca mandó a aplaudir las obras de los hombres. El Señor nunca mandó a aplaudir las obras de los artistas, ni de los deportistas, ni de los filósofos de este siglo, ni de los sabios de este siglo, porque si hubieran sido sabios no hubieran crucificado al Señor, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque cuando el Señor fue crucificado por los príncipes de este siglo. Ellos fueron, dice la Escritura, los que crucificaron al Señor. Y cuando el hombre honra esto, deshonra a Dios. El hombre ha perdido el entendimiento, ha perdido la razón, ha perdido la visión. ¿Pero por qué? Por no buscar al Espíritu Santo, por no buscar su revelación. Y esto fue lo que hizo aquel sacerdote impío, por no buscar la verdad de Dios, por no preguntarle a Dios. Puso a sus hijos como sacerdotes, los cuales eran impíos, los cuales eran perversos, y les llamó la atención y les dijo: hijos míos, ¿qué es esto que oigo de vosotros? Porque mucho mal oigo de vosotros. No es bueno esto que vosotros hacéis, porque si el hombre peca contra el hombre, lo juzgarán los jueces, pero si peca contra Dios, ¿quién defenderá por él? ¿Quién juzgará? ¿Quién intercederá por él? Y siendo así, ellos siguieron en el sacerdocio, ellos siguieron en la obra del ministerio, y no debían de haber seguido. Solo lo único que hizo fue hablar, solo lo único que hizo fue abrir su boca, pero no hizo nada. Sus hechos demostraban lo que su boca hablaba, y los hechos son los que deben demostrar las cosas, porque delante de Dios no cuentan las palabras, delante de Dios cuentan los hechos, porque la fe sin obra es muerta. La fe se confirma por las obras, y esto es fe. Yo creo que eso es impío, y yo declaro con mi boca que eso es impío, y con mis acciones hago lo que debo de hacer para quitar esa impiedad si está en mis manos. Es algo que depende de mí, no si no depende de mí. Si no depende de mí, sencillamente me aparto y más nada. Pero si depende de mí, con mis acciones lo quito. Y eso fue lo que debió hacer aquel, quitar a sus hijos. Eso es lo que debe de hacer todo hombre, no estimar al hombre. Llámese hijo, llámese hermano, llámese hermana. Así fue la enseñanza que Dios dio a través de la desobediencia del pueblo, a través de la rebelión del pueblo, cuando dice que Dios llamó a Moisés al monte, y que cuando Moisés se demoró, el pueblo hizo un becerro de oro instado por Aarón, que fue también engañado por el diablo. Y dice que cuando Moisés descendió, vio todo lo que el disparate que el pueblo había hecho, y Dios quiso consumir al pueblo, y por la intercesión de Moisés, Dios no consumió al pueblo, pero sin embargo Moisés llamó a todos aquellos que dice que estuvieran de parte de Jehová, y les dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Y dice que se juntaron con él uno y dijo: vaya cada uno y corte y mate a su hermano y a su hermana y a su familiar y a todos. Y entonces fueron cada uno y ejecutaron la orden. ¿Pero por qué? Porque aquellos eran impíos. Los que no se arrepintieron se quedaron de aquel lado. Los que se arrepintieron fueron del lado de Moisés. Y esto fue lo que aconteció. Y habiéndose arrepentido, entonces tuvieron que demostrar con sus hechos que verdaderamente se habían arrepentido de aquel pecado. Tuvieron que mostrarlo. Tuvieron que demostrarlo, no con sus palabras, no diciendo: me arrepiento y me voy del lado de Moisés. No, tuvieron que demostrarlo matando cada uno a su familiar que no se había arrepentido, y así tuvieron entonces que demostrar que honraban a Dios más que a los hombres. Así lo tuvieron que demostrar. Así como Finés hizo justicia allí alanceando por
por la espalda a aquel impío que se echó con la moabita. ¿Por qué? Porque así es que se honraba a Dios, quitando la maldad en medio. Llámese familiar, llámese amigo, llámese vecino, llámese compañero, pero esto no se trata de matar personas, porque eso fue en el tiempo antiguo, y hoy se trata de hacer espiritualmente las cosas que se deben de hacer, honrando al hombre más que a Dios, no dándole honra al hombre, no buscando la compañía del hombre, sea quien sea vecino, sea compañero y sea del lazo familiar que sea, no buscando el agrado del hombre y no aplaudiendo las obras de los hombres. Esto es un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, para que no caigamos en semejante ejemplo de deshonra. Y habiendo Dios hablado buenas cosas de Elí, habiendo Dios hablado buenas cosas de su familia, de su sacerdocio, sin embargo ahora dijo: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me deshonran serán tenidos en poco. Nadie piense que porque ha hecho algo será honrado por Dios. Nadie piense que porque tiene un nombre o porque tiene un título será honrado por Dios, ni porque tiene una corbata, ni porque tiene un liderazgo será honrado por Dios. Dios honrará a los que lo honran. Los que lo honran son enseñados por Él. Los que lo honran son dirigidos por Él. Los que lo honran lo conocen. Los que lo honran desestiman las obras de los hombres y estiman las obras de Dios. Desestiman las acciones que los hombres hacen buscando exaltarse a sí mismos, diciendo que son buenos, aplaudiendo las obras de la tierra, y desestiman estas obras y estiman las obras que se hacen en el cielo, en la santa ciudad de Jerusalén. Así todos los que estiman esta tierra y dicen: qué grandes obras hacen los hombres hoy, qué grandes edificaciones, qué grandes cosas hacen los hombres, qué grande tecnología, qué inteligencia Dios ha dado al hombre. Estos deshonran a Dios, porque estos no son verdaderos creyentes, porque no creen en la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es la que viene a transformar a un hombre para hacerlo conforme a la imagen de Jesucristo. No es la que viene a levantarle los brazos a los impíos, y no es la que viene a levantar la inteligencia terrenal, animal y diabólica del hombre y a estimarla como gran cosa. Los que estiman esta inteligencia desestiman la sabiduría celestial, desestiman la sabiduría del cielo. Los que aplauden la política, los que aplauden la cultura, los que aplauden el deporte, los que aplauden a los hombres, los que aplauden la ciencia de la tierra, la cual los hombres, dice la Escritura, llaman ciencia, y se apartan a vana palabrería y se apartan a muchas cosas malas, los cuales se llaman ciencia, la falsamente llamada ciencia. Los que estiman estas cosas desestiman las obras de Dios. Si Dios usa ciertas cosas para su obra, porque todas las cosas son de Él, el cielo y la tierra son de Él, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra pertenece a Él, aunque son dadas las cosas de la tierra a Satanás. Pero si Dios usa ciertas cosas de la tierra como tecnología que usa para su evangelio y cosas que usa para su obra, esto se honra por Dios, y esto es para Dios. No se honra la obra del hombre, se honra lo que Dios hace a través de eso. Se honra la verdad de Dios, no la ciencia del hombre, la verdad de Dios, porque todo es hecho por Él y para Él. Pero lo que no es para edificación, lo que no es para salvación, lo que no es para vida eterna, lo que no es para hablar de la obra de redentora de Cristo en la cruz, esto no merece ningún tipo de aprobación, ni merece ningún tipo de aplauso, ni merece ningún tipo de estima. Esto más bien debe de ser desestimado, y el hombre lo que debe de recibir es compasión, misericordia. Mirar al hombre con misericordia es lo que quiere Dios, no como que el hombre es bueno. Mirar al hombre como se está perdiendo, no mirar a un hombre que está haciendo obras apartadas de Cristo, apartadas de la voluntad de Dios, apartadas del corazón de Dios y de la dirección del Espíritu Santo, como si el hombre verdaderamente tuviera gran valor y tuviera gran honra, su inteligencia y sus obras del cuerpo. Porque Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esa es la fuerza del caballo, lo que los hombres hacen con sus propias fuerzas en la tierra para buscar una vida mejor en la tierra. Esa es la agilidad del hombre, la agilidad de los hombres
tanto agilidad mental, agilidad de su propia inteligencia, como las agilidades de sus cuerpos, la agilidad del hombre. Dios no se agrada en nada, Dios no se agrada de nada de eso. Dios no estima nada de eso como cosa buena. Y si alguno dice tener el Espíritu de Cristo, debe de hacer lo mismo y debe de sentir lo mismo, porque el que tiene el Espíritu de Cristo siente como Él, piensa como Él, mira como Él, porque así es que dice la Escritura: vosotros tenéis la mente de Cristo. Solamente aquel que está unido a Dios en espíritu y verdad, en una búsqueda continua, tiene esta mente y puede verdaderamente discernir todas estas cosas. Estos honran a Dios más que a sus propias vidas y no honran a los hombres. Y estos serán honrados por Dios eternamente y para siempre, y Dios pondrá corona de hermosura sobre sus cabezas. Gloria a Dios.